Aprender un poco de ustedes y adicionalmente hablar sobre un tema supremamente importante, donde vamos a resaltar el papel fundamental, como lo veremos, de enfermería en la colangiopancreatografía y la colangioscopia intraductal, procedimientos que con el advenimiento de la tecnología, el diagnóstico temprano de las patologías pancreatobiliares se ha convertido en una estrategia de herramienta continua en todos los hospitales a nivel nacional y en otras latitudes. Entonces, sean bienvenidos, muchas gracias por su atención y espero que esta presentación les brinde herramientas para su día a día en la evaluación de sus estudios y también en su equipo de trabajo, sobre todo resaltando ese papel tan importante que cumple enfermería en estos procedimientos. Mi nombre es José Leonardo Pérez Fernández, yo soy especialista en medicina interna y gastroenterología y endoscopia digestiva de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces, he preparado esta charla con 5 componentes importantes. Lo primero, vamos a hablar algo sobre generalidades y complicaciones. El segundo tema que vamos a hablar son las indicaciones de calidad en CPRE como una parte fundamental, sobre todo relacionada con el rol de enfermería en el cuidado, tanto preoperatorio, intervención intraoperatorio y los cuidados de enfermería posoperatorias. La CPRE es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y es una técnica endoscópica invasiva con numerosas implicaciones terapéuticas. Desde su inicio en la descripción de la técnica en el diagnóstico en 1968, digamos que a lo largo de los años ha cambiado con la descripción de otras técnicas. Inicialmente fue una técnica netamente diagnóstica y posteriormente en 1970, cuando se realiza la descripción de la técnica de esfinterotomía mediana, y posteriormente en 1975, con el uso de prótesis biliares y el uso de stents biliares, se convierte en una estrategia no solamente diagnóstica, sino también terapéutica. Y conforme el auge de la tecnología, el avance de los métodos radiológicos como la colangioresonancia y el ultrasonido endoscópico, digamos que la CPRE se ha convertido en una estrategia netamente terapéutica y no diagnóstica. Sin embargo, con el advenimiento de la colangioscopia intraductal se convierte en una herramienta supremamente importante desde el punto de vista diagnóstico y también desde el punto de vista terapéutica, ya que nos puede permitir diagnósticos más tempranos, mejor rendimiento diagnóstico de las biopsias tomadas a nivel intraductal, que van a perpetuar en un beneficio desde el punto de vista del pronóstico de un paciente con enfermedades biliopancreáticas. Para hacer un abordaje general, la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica requiere este equipamiento. Básicamente es un duodenoscopio que, a diferencia de los gastroscopios convencionales, es de visión lateral. Está conformado por una uña que nos permite la angulación de las guías hidrofílicas para poder tener un acceso al orificio papilar, al poro papilar y a la huella papilar, y adicionalmente pues un nosle, un lente y una fuente de luz. Y un canal de trabajo por el cual vamos a pasar los instrumentos de manejo de vía biliar. Aquí vemos la anatomía biliar, sea cual sea la indicación de la colangiopancreatografía, pues tenemos acceso biliar o acceso pancreático según sea el caso, de acuerdo a la indicación del procedimiento. Adicionalmente, este es el colangioscopio intraductal, que básicamente se compone de un instrumento que tiene una lente, una fuente de luz y un canal de trabajo también, y que se pasa a través del canal de trabajo del duodenoscopio de visión lateral que veíamos en la anterior diapositiva, y que tiene unos controles de mando que son paralelos a los controles de mando del duodenoscopio y que nos permiten una visualización directa de visión endoscópica de todo el árbol biliar para diagnóstico de lesiones endoluminales del tracto pancreatobiliar, y también adicionalmente para manejo terapéutico, manejo de guías, canalizaciones difíciles que en algunas circunstancias podemos llegar a tener. En otras ocasiones, cuando hay anatomías peripapilares complicadas, técnicas de canulación difícil que fueron no efectivas, pues nos ayudamos de procedimientos combinados de CPE por técnica de rendezvous, como por ejemplo en este caso, donde hacemos un abordaje conjunto con radiología intervencionista por una canalización segmentaria inicial, y posteriormente canalización de esa guía hidrofílica que puede avanzar el radiólogo a través
de la visión fluoroscópica y nosotros poderla retomar a nivel duodenal para poder realizar una intervención que en últimas brinda calidad al paciente, evita de pronto que tenga alguna, digamos, derivación percutánea o catéteres percutáneos que de pronto pueden limitar su calidad de vida en algunas situaciones clínicas. Los objetivos terapéuticos de nosotros cuando hacemos una intervención biliar siempre tienen que pesar más los beneficios que los riesgos al tomar la decisión de someter a un paciente a este tipo de procedimientos. Los riesgos relacionados con las complicaciones y los beneficios con dos principales características que yo siempre he mencionado, que son el éxito técnico y el éxito clínico, y es la resolución de la condición. Entonces, digamos que teniendo en cuenta las potenciales complicaciones del procedimiento, incluso para las intervenciones terapéuticas, se establece un marco de seguridad en la indicación, que es, digamos que lo más importante, que la CPR esté muy bien indicada y que tengamos todas las herramientas diagnósticas disponibles para poder intervenir un paciente bajo esta técnica endoscópica. Y es una decisión que es conjunta entre un equipo multidisciplinario, no solamente una decisión de un gastroenterólogo, sino es una decisión donde tenemos que hablar con el radiólogo, revisar las imágenes, hablar con el cirujano y con el gastroenterólogo, y dependiendo del tiempo de cirugía, los síntomas del paciente, las características clínicas, se puede definir como una CPR de urgencia, electiva, o al menos la indicación que sea supremamente clara, y esto para evitar complicaciones. Lo segundo, con respecto a la esfinterotomía endoscópica, es la estrategia primaria de ciertas condiciones de obstrucción de la vía biliar para facilitar otras intervenciones como la colocación de prótesis plásticas, para el acceso al ducto pancreático, para manejo de coledococeles, disfunción del esfínter de Oddi, entre otras. Muestra de tejido del árbol biliar o pancreático en caso, por ejemplo, que tengamos una lesión sugestiva con la colangiocarcinoma intraductal, y en ese caso pues la toma de biopsias por coledocoscopio intraductal, y facilitar también la entrada de un colangioscopio o un pancreatoscopio dependiendo de la indicación del procedimiento. 4 condiciones importantísimas para contraindicar una CPR: que el paciente no acepte el procedimiento, siempre la autonomía del paciente debe primar por encima de cualquier otra cosa, que el gastroenterólogo y el equipo médico y el personal no esté formado en CPR, que no tengamos el equipamiento o los accesorios necesarios para la intervención, en ese caso no se puede hacer una CPR, o una relativa, que el paciente tenga anticoagulación o antiagregación con algún antiagregante que no se haya suspendido por el tiempo en el que debería, de acuerdo a la valoración preanestésica. Este es relativa porque en ocasiones nos sometemos a un paciente que está críticamente enfermo o inestable con soporte dual, vasopresor, noradrenalina. En ese caso muchas veces los pasamos sin hacer esfinterotomía mediana y colocar prótesis biliares sin hacer el corte de la esfinterotomía para poder aliviar la obstrucción, y en un segundo tiempo, suspendiendo los antiagregantes y anticoagulantes, podemos hacer la intervención completa de derivación de la vía biliar. Pero digamos que para esto existe también, porque no todos los médicos no somos infalibles, solamente pues podemos tener complicaciones, y esto lleva más de 40 años y sigue pasando lo mismo, y es que siempre va a pasar porque vamos a manipular una estructura que anatómicamente está integrada al páncreas, ducto biliar, y toda la porción biliopancreática es un confluente. Entonces esto puede pasar. La complicación más frecuente es la pancreatitis post-CPRE, que tiene una prevalencia, según la latitud de la experiencia del centro, entre el 9 y el 40%. El promedio general debe ser del 5 al 7%, y más en indicadores de calidad. Usualmente se presenta durante las primeras 24 horas posteriores al procedimiento, y los mecanismos de injuria son mecánico, químico, hidrostático, enzimático, microbiológico y térmico en el momento de la esfinterotomía. Los factores de riesgo están relacionados con el paciente y con la técnica que nosotros empleamos durante el procedimiento. Sí se sabe que los pacientes con vías biliares no dilatadas, con disfunción del esfínter de Oddi, mujeres jóvenes con antecedente de pancreatitis y pues con un perfil hepático no claramente obstruido, es un paciente que tiene más riesgo de pancreatitis post-CPRE. Entonces esos pacientes tenemos que reclasificarlos para utilizar estrategias preoperatorias que puedan disminuir el riesgo de que ese paciente, al someterse a una CPRE, pues haga una pancreatitis. La hemorragia del sangrado postpapilotomía más o menos se presenta en el 10% de los casos.
con una hemorragia clínicamente clínicamente significativa entre el 0.1 y el 2%, y se puede presentar entre el día 1 y el día 10 post-esfinterotomía. Los factores de riesgo importantes, pues coagulopatía, por eso estos pacientes tienen que tener un recuento de plaquetas y unos tiempos de coagulación antes de someterlos al procedimiento. El reinicio de la anticoagulación profiláctica antes de 48 horas post-esfinterotomía es un factor de riesgo para hemorragia post-CPRE. El sangrado durante la esfinterotomía mediana intraprocedimiento, pues es un factor de riesgo para que pueda llegar a prestar un resangrado en las siguientes 72 horas, o cuando hacemos esfinterotomías medianas largas, por ejemplo, cuando tenemos cálculos gigantes o hacemos esfinteroplastias o esfinterotomías medianas largas, podemos incrementar el riesgo de que ese paciente pueda presentar un sangrado post-esfinterotomía. Y la perforación, que también se presenta en el 1% de las CPREs o posterior a las esfinterotomías, usualmente el Stafford 2 es la más frecuente, puede ser intramural del ducto pancreático biliar o extramural, una falsa ruta de la guía o un stent que de pronto se nos salió la guía y subimos el stent y de pronto hace una falsa ruta con la punta proximal del stent. Eso digamos que también está descrito hasta en el 1% de las CPREs. Y es más frecuente pues cuando hacemos sobre la esfinterotomía una técnica de precorte o no respetamos el pliegue de seguridad cuando hacemos el corte. Entonces, digamos que esto es importante porque cuando hablamos de indicadores de calidad, lo que nosotros queremos es la tasa de éxito técnico, la tasa de éxito clínico, tener menos riesgo de complicaciones y pues mayor tasa de éxito, y para esto existen indicadores de calidad en CPRE. Estos indicadores, primero, tiene que tener una indicación clara documentada, como ya lo evaluamos. 2, el registro de las CPRE realizadas por cada uno de los expertos. Alta complejidad del procedimiento nos permite conocer las tasas de éxito y eventos secundarios en el hospital. El consentimiento informado debe ser claramente diligenciado y tener todas las posibles complicaciones que puedan llegar a pasar durante el procedimiento, y toda la familia y el paciente deben saber exactamente qué puede llegar a pasar durante el procedimiento. La preprofilaxis antibiótico considerado en casos de colangitis aguda, pues tratamiento antibiótico terapéutico y paciente reanimado antes de llevarse a una CPRE. Pacientes con obstrucción biliar en quienes no se pueda lograr un drenaje completo del árbol biliar requieren un tratamiento antibiótico profiláctico, o pacientes con riesgo de infección como por ejemplo pacientes trasplantados, inmunosuprimidos por alguna causa, sea primaria o secundaria, medicamentos que pueda estar recibiendo. Esos son pacientes que tienen que tener antibiótico profiláctico 1 hora antes del procedimiento intervencionista de vía biliar. La tasa de canulación biliar, y para esto la tasa esperada es mayor al 90% en los procedimientos de dificultad leve a moderada. Por tanto, en los pacientes en los que sometemos a coledocoscopias intraductales por cálculos gigantes de la vía biliar no resueltos, son más o menos el 10% de todos los pacientes que nosotros hacemos por litiasis biliar. El otro porcentaje que sometemos a pacientes con coledocoscopia son los pacientes que tienen estenosis indeterminadas de la vía biliar o con sospecha de un colangiocarcinoma intrahepático o extrahepático para toma de biopsias. Y pues hay que describir el método durante el procedimiento: canulación selectiva, canulación con técnica de doble guía, precorte, fistulotomía o infundibulotomía, para saber si ese paciente en el posoperatorio puede llegar a tener mayor riesgo de pancreatitis post-CPRE o mayor riesgo de perforación, y estar vigilantes a cualquier signo de alarma que nos pueda hacer pensar en una complicación temprana. La medición del tiempo de fluoroscopia y la dosis de radiación tiene que ser otro factor importante, usualmente más prolongados cuando hacemos colangioscopia intraductal que cuando hacemos CPRE convencional. La tasa de extracción de cálculos, tasa esperada mayor al 90% mediante esfinterotomía endoscópica para cálculos biliares de hasta 1 centímetro de diámetro, 10 milímetros, más de 12 milímetros está descrito como cálculos gigantes de la vía biliar, y pues hacemos instrumentación biliar con bilioplasia o litotripsia mecánica con canastillas, y la colocación de stent con una tasa esperada mayor al 90% de éxito en la liberación o en el alivio de la obstrucción no iliar. También importante de los indicadores intraoperatorios, la sedación, porque la tasa de fracaso puede ser causa de una terminación prematura debido a una sedación insuficiente en el paciente. Y todo este tipo de indicadores posoperatorios, digamos que son el reflejo de un trabajo en equipo entre enfermería, entre anestesiología y entre gastroenterología durante el procedimiento. Y para eso, pues nosotros tenemos, digamos que el rol de la enfermería en el cuidado preoperatorio, en el cuidado intraoperatorio y en el cuidado posoperatorio. Y al final voy a dar unos tips que no están escritos en los libros, pero que es supremamente importante en las personas que se están entrenando en vía biliar para evitar, digamos que complicaciones. Esto digamos que es una actividad del quehacer diario, donde uno va aprendiendo en el día a día
algunas herramientas, algo de técnica que nos permite disminuir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Entonces, lo más importante arranca con brindar los cuidados necesarios derivados del procedimiento, reducir las complicaciones y muy importante es disminuir la ansiedad de un paciente que está en una posición de vulnerabilidad, que le vamos a hacer un procedimiento que tiene alto riesgo de complicaciones y es velar por esa privacidad, por esa seguridad, porque ese paciente se sienta independiente de su condición en una situación de bienestar, al menos durante su procedimiento intervencionista. Digamos que la formación del enfermero tiene que ser una formación específica en vía biliar, una formación asistencial, una formación docente con sus colegas, una formación administrativa también para entender cómo funciona, que un paciente llegue a hacerse un procedimiento y que no solamente es el procedimiento, sino es la autorización, sino es la programación, sino es que tengamos todos los insumos, que tengamos todos los recursos, que tengamos toda la sala de fluoroscopia que permita hacer un procedimiento de calidad y que llegue a una tasa de éxito clínico adecuada para que ese paciente le vaya bien y a su familia. El procedimiento es altamente complejo y por eso requiere 2 enfermeras altamente capacitadas, antes, durante y después del procedimiento. El procedimiento no es el procedimiento y después del procedimiento ya no hay procedimiento, siempre se sigue y la observación clínica es una conducta médica. Un responsable de la seguridad del paciente tiene que ser un enfermero y otro enfermero que está garantizando todo el equipo necesario disponible, correctamente desinfectado y asistiendo al gastroenterólogo para poder llevar a cabo este examen. Hay que saber si el día anterior suspendió la dieta líquida, esa dieta líquida usualmente siempre le recomiendo que sea libre de grasas, sin bebidas oscuras o rojas. Si está hospitalizado, mantener una adecuada comunicación con el personal para que el paciente esté a la hora programada y evitar contratiempos. Si es ambulatorio, al menos 1 hora antes del procedimiento. La educación al paciente sobre el procedimiento, sobre lo que se le va a realizar, sobre la canalización que se le va a realizar, evaluar y verificar los laboratorios prequirúrgicos, un hemograma, los tiempos de coagulación y evaluar cómo estaba el perfil hepático, amilasa, grupo sanguíneo, función renal previo al procedimiento. El día del examen hay que recibir al paciente, hay que comprobar su identidad, la historia clínica, los laboratorios, verificar los consentimientos y hacer todos los trámites de ingreso administrativo al hospital. Todo paciente debe estar ingresado y en pacientes ambulatorios o remitidos deben permanecer en observación al menos 4 horas y en casos especiales, por alguna circunstancia, tanto clínica o intraprocedimiento o derivada de la sedación, que a veces puede pasar, puede llegar a requerir un ingreso hospitalario y por tanto el enfermero que está encargado de la vigilancia o de la observación de los signos vitales, pues debe estar atento si ese paciente se le va a dar salida o ese paciente va a quedar hospitalizado por alguna intervención especial. El ayuno debe ser de 6 a 8 horas y hay que verificar que no se hayan aplicado las heparinas de bajo peso molecular 24 horas antes del procedimiento, no antiagregantes y ajustar según el tipo de antiagregante de acuerdo al tiempo de vida media de estos y a la valoración preanestésica y el día del procedimiento no administrar antibióticos orales o inselinas, ya que es un paciente que debe estar en ayuno. Retirar las prótesis dentales el día antes de la CEPRE y objetos del paciente, registro de enfermería completo, administrar los antibióticos ordenados profilácticos que siempre se recomienda 1 hora antes del procedimiento, verificar medidas como el requerimiento de pronto de plasma fresco, plaquetas, pacientes de pronto que sean cirróticos o que requieran un soporte adicional preprocedimiento y la reserva de hemoderivados en caso necesario para los pacientes que de pronto lo puedan requerir. Toma y registro de signos vitales y la posición del paciente para CPR adecuada, en decúbito lateral izquierdo pronomodificado, previniendo los riesgos de broncoaspiración durante el procedimiento y postprocedimiento que hay que tenerlos en cuenta. Acceso intravenoso, ideal en el miembro superior derecho, debe estar permeable con catéteres 18-20. Si hay marcapasos o dispositivos de estimulación cardíaca, siempre hay que verificar por electrofisiología si requieren o no reprogramación. En algunas ocasiones hay algunos dispositivos que la unidad electroquirúrgica del voltaje no es suficiente como para generar una descarga automática y por tanto no van a requerir reprogramación, pero eso siempre debe ser evaluado preoperatoriamente por el electrofisiólogo. Aplicar silocaína de aerosol 10% en orofaringe, la boquilla protectora, garantizar la fuente de oxígeno por cánula nasal y comprobar el correcto funcionamiento del aspirador y el carro de paro. Revisar la medicación que esté necesaria y completa y este checklist debe estar completo y diligenciado antes de todo el procedimiento de CPRE y todo tiene que hacerse en ese orden. Siempre es importante que el enfermero también conozca cuál es la indicación de la CEPRE. La CEPRE no se hace durante la CEPRE se planea y se hace antes de la CEPRE. Siempre tenemos que saber
cómo están las imágenes, qué es lo que yo voy a hacer, y cuando yo entro a una CEPRE, yo ya tengo claro qué es lo que voy a entrar a hacer, y el auxiliar que está conmigo y la enfermera jefe de enfermería también saben qué es lo que yo voy a intentar hacer durante ese procedimiento. Todos los endoscopios deben haber pasado por desinfección y accesorios estar completamente estériles. El cuidado de las guías hidrofílicas durante el procedimiento, como ahora lo voy a explicar, es muy importante para evitar colangitis post-CPRE, que es otra complicación inadvertida de la CPRE. Equipos necesarios en buen estado y con cantidad suficiente, y disponibilidad de la torre de videoendoscopia, videoprocesador, monitor de video, fuente de oxígeno, fuente de aire, fuente de luz para los duodenoscopios flexibles, con una disponibilidad de una unidad electroquirúrgica y la placa correctamente colocada al paciente, preferiblemente en la parte más distal de las extremidades. Entonces, es importante que cuando se hace la CPR siempre verifiquemos que tengamos catéteres, cánula, esfinterótomos de arco, papilotomos de precorte, guías hidrofílicas 0.025, dependiendo del caso, balones de Fogarty, canastas, stents y demás equipos e insumos necesarios. Para ello requerimos una revisión previa de imágenes y saber exactamente qué es lo que vamos a entrar a hacer durante el procedimiento. Y el material radiopaco con jeringa de 50 cc para lavar el canal del endoscopio, jeringas y gasas, y también jeringas aparte para inyección de contraste con medio no iónico con sistema antirreflujo. Esas son, digamos, que las características que uno tiene que tener y todas las herramientas que tenemos que tener listas en el momento del procedimiento para que se pueda llevar a cabo la CPRE. Y el rol de la enfermería durante el postprocedimiento es el monitoreo continuo de signos vitales, evaluando el estado hemodinámico respiratorio de ese paciente posterior a la sedación. Muchas veces esos pacientes pueden requerir opioides durante el procedimiento, entonces eso incrementa el tiempo de vaciamiento gástrico, y con el aire, la sobredistensión gástrica puede aumentar el riesgo de broncoaspiración. Por tanto es importante, incluso cuando nosotros endoscópicamente salimos, siempre es importante aspirar el lago gástrico antes de extraer el duodenoscopio al terminar el procedimiento. Evaluar el nivel de conciencia, realizar la aspiración de secreciones de la cavidad oral, estar alerta a las complicaciones y hacer los registros pertinentes de aplicación de medicamentos, aplicación de antibióticos, los signos vitales y los analgésicos utilizados durante el procedimiento. El momento más crítico después de una CPRE son las primeras 4 horas. Si la CPRE digamos que solamente fue una colangiografía y no se hizo ninguna intervención distinta, pues digamos que hay menos riesgo. 24 horas si existen, por ejemplo, complicaciones como el paciente que hace dolor abdominal, que hace vómito, porque es un paciente que puede tener riesgo de una pancreatitis post-CPRE. Es muy importante también la movilización cuidadosa, porque la posición que tenemos al paciente en decúbito prono o en prono modificado o en supino pueden incrementar el riesgo de broncoaspiración o de lesiones osteomusculares. Por tanto, es muy importante la movilización cuidadosa de estos pacientes. El monitoreo continuo de signos vitales, el nivel de conciencia, mantener la oxigenación, mantener la vía aérea abierta, y hacer la aspiración adecuada de secreciones previniendo la broncoaspiración. También vigilar la aparición de vómito por la distensión abdominal y los opiáceos que pueden suceder después del procedimiento. Siempre se debe informar en recuperación sobre el reinicio de la vía oral. Usualmente nosotros iniciamos la vía oral 1 hora después del procedimiento. Si ha sido una CPRE que no ha tenido ningún tipo de complicación, no hubo nada raro durante el procedimiento, se inicia dieta líquida clara, o 6 horas después si de pronto tuvimos que hacer una técnica de canulación difícil con técnica de doble guía, un precorte endoscópico. En ese caso nosotros la iniciamos 6 horas después, o 8 a 24 horas después si por ejemplo hacemos un procedimiento terapéutico que duró más de 2 horas, por ejemplo una coledocoscopia intraductal con litotripsia electrohidráulica. En ese caso pues lo utilizamos, yo lo inicio 8 horas después del procedimiento. Aplicar la evaluación del estado físico, mantener la vía venosa permeable todo el tiempo y el traslado desde la sala de endoscopia a la sala de recuperación, y adicionalmente entregar el informe endoscópico. Como ven, todas las intervenciones de enfermería son supremamente importantes. A veces uno no lo ve, y todo lo que implica trasladar un paciente para un procedimiento endoscópico requiere mucha responsabilidad y un trabajo en equipo. Una comunicación que siempre debe estar en espejo con el anestesiólogo, con el gastroenterólogo, con el segundo auxiliar en la sala de radiología, y con la persona también que está manejando el equipo de fluoroscopia, que es muy importante que tengamos una comunicación en espejo con ellos. Y
estas tareas son supremamente laboriosas, pero son las tareas más importantes para garantizar que los indicadores de calidad en colangiopancreatografía se puedan llevar a cabo. La pancreatitis, el sangrado, la hemorragia, el dolor posoperatorio, no solamente depende del procedimiento intervencionista, depende del trabajo en equipo y que todas estas características se puedan llegar a lograr para evitar que de pronto esa cadena se pueda romper en algún momento y pueda aparecer un evento adverso, una complicación, como lo mencionamos ya. Estas gráficas que voy a mostrar acá son tips que nosotros utilizamos para tratar de evitar complicaciones. Una complicación frecuente que está relacionada con la manipulación de la guía ideofílica está relacionada con que a veces subimos la guía y la guía se tiene que manipular de una forma suave y gentil. El paso de la guía tiene que ser supremamente suave y cuando nosotros miramos la fluoroscopia, los gastroenterólogos tratamos dependiendo de qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, si es un cálculo distal, pues mantener la guía a nivel del hilo hepático está perfecto en la bifurcación. A veces uno la sube y la sube y la sube y uno ve la guía doblada arriba en la intrahepática izquierda y pues la idea es que también los enfermeros y los auxiliares que nos están apoyando entiendan también lo que estamos haciendo y tratemos de manejar esa guía y que no se suba o que no se doble en los canales intrahepáticos porque puede incrementar el riesgo de hematomas intrahepáticos. Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos pancreatografías, utilizamos menos medio de contraste. Esta es una pancreatografía realizada por una fístula pancreática y tratamos de que esa guía tampoco se vaya por encima de donde nosotros queremos ver. Si en el momento tenemos un diagnóstico claramente definido, pues no hay necesidad de administrar más y en ese caso también tratamos de aspirar ese medio de contraste con los dispositivos que utilizamos para hacer la canalización. Cuando utilizamos la esfinterotomía, siempre es muy importante respetar el pliegue de seguridad. Y este pliegue de seguridad nos permite disminuir los riesgos de complicaciones como, por ejemplo, la perforación durante una esfinterotomía. Entonces, es muy importante la comunicación con el gastroenterólogo y que la persona que está al lado de uno, el auxiliar que está al lado de uno, también entienda la idea de hasta dónde debe ir una esfinterotomía. Cuando lo mismo en la gráfica de la derecha podemos ver cuando hacemos un precorte, que ese precorte y esa fistulotomía puede ser progresiva hasta llegar al esfínter y podamos intentar tener una canalización profunda de la vía biliar. Lo mismo en esta gráfica, acá podemos ver cómo debemos manejar la guía y cuál es el objetivo de la guía durante la colocación o la inserción de una prótesis biliar, sea metálica o sea una prótesis biliar plástica. Siempre la guía debe estar por encima del introductor. Esto es supremamente importante. A veces uno no se da cuenta y comienza a subir el introductor en la visión endoscópica y cuando se da cuenta la guía está por debajo del introductor y esto pues no es maleable, es rígido y puede generar una lesión de la vía biliar y por tanto siempre la guía va a ser para nosotros nuestro riel y por tanto siempre tiene que estar por encima del introductor. Una vez lo podemos liberar, retiramos la guía y eso evita complicaciones, perforaciones de la vía biliar. Entonces, como ven, estos son tips, es algo que se trabaja en el día a día, pero es supremamente importante para todos los médicos y el personal de salud reconocer el papel del servicio de enfermería. No se puede realizar intervencionismo biliar sin el personal apropiado y entrenado. La evaluación preoperatoria, intraoperatoria y posoperatorio son las principales determinantes en los indicadores de calidad en CPRE y el trabajo en equipo y la comunicación en espejo con todos los integrantes del equipo de salud es lo que permite mejorar la tasa de éxito clínico y técnica, disminuyendo la posibilidad de complicaciones post-CPRE. Entonces, muchas gracias a ustedes por su atención. Espero que esta charla haya sido de su agrado y que les haya servido para su equipo de trabajo.